Estos primeros segundos del podcast son sumamente importantes porque son el momento para agradecer a las marcas que apoyan este contenido, que permiten que ustedes puedan escuchar esto o verlo de manera gratuita. Así que empecemos con las menciones. Cuando pidas por internet, tráelo por Domex y ellos se van a asegurar de que llegue a la puerta de tu casa. Regístrate totalmente gratis entrando a domex.do. También queremos agradecer a la gente de AFP Crecer, porque el propósito de AFP Crecer es apoyarte a ti en los momentos más vulnerables. Así que para ti y por tu futuro, elige crecer. También a nuestros amigos de Parval. Parval es el primer puesto de bolsa de la República Dominicana y a través de Parval, si tú quieres hacer tu primera inversión o cualquier inversión en el mercado de valores, lo puedes hacer a través de ellos. Lo primero que tienes que tener es tu cuenta de corretaje, la cual es totalmente gratis y la puedes abrir entrando a su página web parval.com.do. Así que arranquemos. El episodio de hoy es sumamente especial porque busca llevarles a ustedes la información que necesitan para endeudarse o apalancarse de manera estratégica. El día de hoy nosotros vamos a hablar de cuáles son los diferentes instrumentos disponibles allá afuera, cómo funcionan, cuáles son su pro, su contra, escenario, ejemplo. Pero prácticamente vamos a conocer hoy, a desglosar todas las posibilidades que tenemos allá afuera para poder conseguir un dinero que necesitamos para financiar lo que sea. Ok, entonces Manuel, por favor, danos una lista de cuáles son esos instrumentos que vamos a evaluar el día de hoy. En este episodio vamos a hablar la forma de financiarnos con los amigos y los familiares. Okay. Es el número 1. Número 2, las tarjetas de crédito. Número 3, los préstamos. Número 4, los extra créditos. Y número 5, las líneas de crédito. Excelente. Entonces, me imagino que ese orden va desde el más sencillo hasta el más complejo. Pudiera ser. Sí. Pudiera ser. Pero todas son opciones. Yo lo que creo que al final vamos a lograr que la gente o los que nos están escuchando y viendo vayan a identificar cuál es la que más le conviene en un momento específico. Si ustedes tienen alguna situación con alguno de estos casos, con alguno de estos productos, entonces déjenlo en los comentarios o nos lo pueden enviar por DM, nos lo pueden enviar por el DM de Patreon también. Y entonces, en una próxima ocasión, sobre el mismo tema, vamos a estar respondiendo esas preguntas. Tenemos la opción número 1, ¿verdad? Exacto. Que son préstamos a amigos y familiares, que comúnmente son conocidos como las 3 Fs, ¿no? Por sus siglas en inglés, que es Friends, de amigos, Family, familia, and Fools, que son como estas personas que prácticamente confían en ti al riesgo, o sea, tomando en cuenta el riesgo que representa prestarle dinero a alguien. Todo el mundo sabe que eso es un poco arriesgado. Entonces, ¿qué nos puede comentar Manuel de esta primera? Bueno, en general son esos préstamos que tú le pides a alguien cuando tú necesitas dinero. Vamos a decir que esa es la descripción de ese préstamo. Ajá. Y algo interesante de esos préstamos es que puede ser como esa persona te lo quiera prestar. Quizás tú se lo puedes pagar en 6 meses o no le tienes que pagar nada o te exige que tú lo pagues mensual. Puede ser con interés o sin interés y así sucesivamente. O sea, depende mucho de la negociación que tú puedas hacer con alguien. O sea, que uno se puede poner creativo realmente al momento de delimitar cuáles son las condiciones. Uh-huh. Por ejemplo, tal vez tú tengas familiares o amigos que están dispuestos a prestarte dinero porque sí. Y que te dicen, tú me lo pagas cuando tú puedas. Hay que tener cuidado con eso. Mejor tú mismo por tu lado, tú le dices, mira, ok, yo te lo voy a pagar en tanto y te lo voy a pagar de esta manera. Porque entonces cuando queda abierto, pasa uno de los contras de este tipo de préstamos. Claro, entonces vamos a separarlo un poco por pros y contras. Todo lo que estamos hablando. Entonces, el primer pro que tenemos aquí es que tal vez no tengas que pagar intereses porque tú tienes un mayor margen de negociación. Quizás si es algún familiar cercano te dice, bueno, está bien, yo te lo voy a prestar para que tú resuelvas tu problema ahora mismo. Uh-huh. Y entonces coordinamos de qué manera tú me vas a pagar eso, sin que te cobren intereses. Ustedes saben que los préstamos en los bancos y los demás financiamientos como la tarjeta de crédito, el banco sí te va a cobrar interés porque eso es parte de su negocio. Entonces, otro que tiene... Bueno, aquí hay un pro que también es un contra, hasta cierto punto. ¿Cuál? Y es el que no se ve reflejado en tu historial. Es un pro... Está como en el medio, pero vamos a explicarlo. Es un pro porque si no está en tu historial de crédito, cualquier banco que tú le vayas a solicitar dinero no va a saber, a menos que tú le digas, de que tú tienes esa deuda con alguien. Exacto, eso te estarían prestando como que esa deuda no existe. Exacto. Tú tendrías una mayor capacidad de pago. Te pudieran prestar más. Exacto. Ahora, es un contra al mismo tiempo porque si tú no tienes historial de crédito, tú no tienes tarjeta de crédito, tú no has tomado un préstamo en ningún momento, entonces este nuevo préstamo que tú lo debes y vas a tener que pagarlo, entonces no te va a evidenciar de que tú eres buena paga. Exacto. A nivel de historial. Entonces, entre los contras tenemos varios puntos que ya más o menos mencionamos, que no te genera historial. Si no se cumple ese pago, entonces se ve afectada la relación, porque estamos hablando de personas allegadas, ¿verdad? Claro. Que confiaron en nosotros ese dinero. ¿Y tenemos algún otro contra?
Sí, claro, el otro contra. El contra más importante, señores. Sí. Esto viene de la experiencia personal. Yo he aprendido con el tiempo, muy raro, este siguiente contra, de cuando a ti te presta dinero a una persona cercana. El banco no ve cuando yo me voy de resort. El banco no ve cuando yo me voy de viaje. El banco no ve cómo yo voy a la discoteca y me bebo el dinero que le debo. Entonces, lo contra de pedirle dinero prestado a una persona allegada es que esa persona va a poder tener a la vista qué tú estás haciendo con ese dinero que tú le debes. Claro. Y te puede juzgar. Ese es el contra más grande para mí, Y definitivamente. quizás tú te puedes sentir tan mal por hacer las cosas. Tú te puedes hasta llegar a cohibir de Claro. hacer cosas para que esta persona no se sienta como que contra, pero él me debe dinero, Sí. pero él está de viaje. O está de resort, como sea. Es importante que tú sepas que eso es como la cosa número uno que yo tengo pendiente cuando tengo la posibilidad de pedirle dinero a alguien muy cercano. Y Claro. es como que, mira, si por ejemplo tengo un viaje pronosticado para los próximos 3 meses, honestamente prefiero debérselo al banco. Porque quiero irme para ese viaje sin que tú sientas que yo estoy usando tu dinero para otras cosas. Claro, claro. Tiene todo el sentido del mundo. Y el banco, al final, lo que más le interesa es que tú le pagas a tiempo. Mientras tú le Exacto. pagas a tiempo, no importa lo que tú hagas con ese dinero. Exacto. Y un ejemplo, vamos a traer un ejemplo en cada uno de estos instrumentos o opciones de inversión. Y es que si yo me quiero ir de viaje y necesito 100 mil pesos, tú le puedes pedir a alguien, de algún familiar, algún amigo, que te preste la diferencia. O por ejemplo, a tu mamá, que te preste la diferencia y que tú llegues a un acuerdo de pago donde quizás tú lo tienes que pagar intereses, sí, porque quizás fue por un viaje, pero entonces vas a tener la posibilidad de poder negociar esos pagos mucho más fácil. Exacto. Entonces, ¿nos vamos con el número 2? Claro. Instrumento número 2 son las tarjetas de crédito. Ese instrumento tan interesante que ya incluso nosotros tenemos 2 episodios hablando de tarjeta y eso les ha gustado bastante, que si no lo has escuchado, si estás viendo esto por primera vez, por ejemplo, o no has tenido el tiempo de ver el episodio de tarjeta de crédito, te invitamos a que lo veas porque ahí explicamos cómo funciona. Ahora, de manera general, podemos explicar un poquito. La tarjeta de crédito es un instrumento que te da el banco, un plástico. Tú lo puedes utilizar para comprar cosas o pagar servicios que tú quieras y te ponen una fecha límite de pago que tú tienes que realizar ese pago total de todo lo que tú gastaste el último mes en esa fecha. Exacto. Ahora, si tú no pagas la tarjeta, Ajá. hay que pagar interés, Muy altos. que suelen Estamos- ser altos. Se supone que la tarjeta de crédito es el instrumento con el interés más alto, ¿no? Sí, de un banco, de los bancos sí. Sí. Es el más alto. Entonces, la idea que al final es que la tarjeta de crédito sea un método de pago, no como un método de financiamiento, pero en algunos casos, hasta quizás nosotros mismos en algún momento, hemos tenido que financiar una parte Claro. de esa tarjeta porque no la podemos pagar entera, por X o Y. Ahora, Ahí se puede abrir más o menos cuáles son los pros. exacto. Entonces, Por ejemplo, si es algo, si es un dinero que yo necesito y yo sé que lo voy a pagar en corto tiempo, una tarjeta de crédito sería genial porque me genera puntos. claro, te genera puntos, te genera historial. Exacto. Entonces, ¿qué otro pro tiene la tarjeta de crédito? Bueno, que tú, si lo pagas antes de la fecha límite de pago, no pagas intereses. También. Te puedes financiar a corto plazo, 30, 45 días, dependiendo de cuando tú hagas el consumo, sin pagar ningún interés al banco, pero al mismo tiempo generando historial y generando puntos o millas, dependiendo de la tarjeta que tú tengas, que también te va a permitir entonces utilizarlos en el futuro. Sí. Y vamos a traer el ejemplo. Bueno, los No, los contras. contras, Los falta- contras, importante. Muy importante. Entonces, el plazo de pago es corto. Por lo regular, lo más que tú puedes financiarte con una tarjeta sin pagar intereses, dependiendo de cómo tú hagas el consumo, es de 45 a 48 días. No más de ahí. La otra cosa muy importante que es un súper contra es la tasa de interés. O sea, para el que no tiene el total entendimiento de cómo funciona, se supone que los intereses de la tarjeta de crédito son más o menos de 60%, ¿verdad? Exacto, anual. Exacto. Entonces, se supone que lo que uno debe de calcular es que ese 60 lo divido entre 12 y por cada mes que yo no estoy pagando es mucho más complejo de ahí. So, si realmente ustedes no tienen un entendimiento, vayan al video. Pero pudiésemos decir a grosso modo que es 60 entre 12 Claro. y que esa es la tasa mensual que yo voy a estar pagando. Ujú. Sobre el monto Que que es tú muy debes, alto. aproximadamente. O sea, Muy, muy un alto. 5% mensual, señores, es mucho. Entonces, también, el otro contra que tiene es que si tú no la pagas a tiempo, tú decides no pagar nada, ya usé la tarjeta y bueno, Dios que la pague en algún momento, entonces tu historial de crédito se va a ver afectado.
Por lo que si tú en algún momento quieres otra tarjeta o quieres un préstamo, es probable que se te haga difícil poder obtenerlo. Ujú. Entonces, ¿tú quieres que yo dé el ejemplo? Claro que sí. Ok. Este ejemplo me pareció sumamente interesante porque refleja lo importante que pudiese ser usar una tarjeta de crédito al momento estratégico de que tú vas a tener el dinero en poco tiempo para pagarla. Léase. Imaginemos que yo tengo una computadora y necesito comprarme una nueva. ¿Qué pasa? Mi trabajo depende del uso de esa computadora, por ende, yo debo de comprar una computadora nueva primero antes de vender la que ya tengo. En ese caso, yo podría dar un tarjetazo, comprar la computadora, vender la mía antes de que se me cumpla la fecha límite de pago de la tarjeta y con ese dinero de la venta de la computadora vieja, entonces saldo la tarjeta y entonces efectivamente usé el instrumento de manera estratégica. Claro. Generé puntos, no afecté mi historial, no pagué intereses y tengo una tarjeta. Y tiene tu computadora. Nítida. Y tengo la computadora sin tener que tener un proceso traumático. Exactamente. Entonces, creo que la tarjeta, con este ejemplo, queda muy claro de cómo tú la puedes utilizar y obviamente funciona para muchísimas otras cosas que tú necesites. Ahora, algo importantísimo que hay que aclarar ahí es que, por ejemplo, esa computadora que tú vas a comprar, tú necesitabas otra parte del dinero. Entonces, es importante que antes de uno hacer esa compra, saber de que tú vas a poder tener ese dinero para pagarla a tiempo. Exacto. Entonces, instrumento número 3 son los préstamos. Los préstamos no son más que cuando tú vas, solicitas una cantidad de dinero X al banco o a la asociación y le dices que sería a tal plazo. Ellos te dicen cuál va a ser la tasa, que puede ser entre 3 a 5 años máximo, y la tasa depende de la tasa del momento. Ellos te entregan el dinero y tú tienes un compromiso ahora mensual de pagar una cuota. Y esa cuota tiene interés y tiene una parte de capital. O sea, si tú pediste prestado 100 y la tasa es de un 15, tú vas a terminar pagando al final 115. Entonces, esos 115 lo dividen en la cantidad de meses que tiene el préstamo. Si, por ejemplo, el préstamo es de un año, con un 15% de interés, entonces se van a dividir esos 115 entre 12. Y ese va a ser la cantidad de dinero que yo voy a pagarle al banco, que incluye lo que me prestaron y el poquito que también le queda al banco para ello hacer negocio. Exacto, o sea, el interés. Exacto, que son los intereses. Entonces, detalles importantes, muy importantes. Y algo importantísimo ahí, ¿Qué? esos 115 es si es un año. Si es un año. Ah, ok. Si el préstamo ¿Cómo es así? un ¿Por año. qué? Que tú ibas... Porque el 15% es anualizado. Si es un préstamo a 3 años, entonces no son 115 de intereses, por si acaso. Ah, exacto. Ok, muy importante. Pero- Yo no tomé en cuenta eso, sí. Claro, pero igual, cuando ustedes van a solicitar un préstamo, le dicen cuánto sería la cuota y ustedes lo pueden calcular. Pero prácticamente esos 15 son anuales. Son anuales, exacto. O sea que yo tendría que... Pero es que, wow, eso está muy complejo. Sí, sí. Porque el año que viene yo no debo lo mismo que pagué que debía este año. Exacto. Es muy difícil uno poder calcularlo así, de que, bueno, 15 por 3, porque es 3 años, 45. ¿Y cómo yo No. pudiese saber al final cuánto yo voy a pagar de un préstamo? Bueno, una forma sencilla puede ser que cuando tú vas a solicitar ese préstamo o tú haces el cálculo en por ejemplo, en la página web que ya nosotros hemos hablado anteriormente, que él te dice la cuota que tú tienes. Supongamos que el préstamo es 100 mil pesos y la cuota son 5 mil a 3 años. O tú coges 5 mil por 36, ese monto, tú se lo restas al capital y ya esa diferencia es el interés. No, señores, es muy sencillo. Acuérdate que hay gente que está escuchando esto nada más, no te está viendo. Ok, supongamos que yo voy a tomar un préstamo de 100 mil pesos a 3 años y supongamos que esa cuota sean 5 mil pesos. Ok. Eso es un ejemplo totalmente, no lo ¿La preparamos. cuota o el interés? La cuota. Ok. Y esa cuota, si yo tomo los 5 años ya. por 36, Ya, me ya. da 180. Si yo le resto los 180 que voy a pagarle totalmente al banco en menos lo que tomé No. prestado, Ajá. 80 mil pesos de interés. ¿Ya? Ok, genial. Prácticamente tú lo que me estás diciendo es que coja todo lo que yo voy a estar pagando mensual, lo sume y... Lo multiplica por la cantidad de meses que tú lo vas a pagar. Ajá. Y prácticamente la diferencia entre lo que termine pagando al final y lo que me pagó el banco es la... El interés. Sí. Exacto. Es una forma Ok. más sencilla que podemos... Sí. ¿Qué yo te iba a mencionar Entonces, justo volviendo ahora? al punto del préstamo. Ajá. Bueno, otro detalle sumamente importante es lo de la famosa tabla de amortización. No, el detalle que iba a mencionar, ¿cómo se llama la página para que la gente lo pueda calcular? Vamos a ponérsela aquí abajo. Perfecto. O en la descripción del Spotify, para el que no escucha en cualquier otro medio que no es YouTube. Entonces, la tabla de amortización. Para mí es sumamente importante porque hace poco escuché a una persona inconforme con un préstamo que le hicieron porque me decía que al principio todo lo que pagaba era intereses. Eso es sumamente normal, ¿no? Sí, Eso claro. pasa prácticamente en todos los préstamos. Sí, claro, pasan todos los préstamos. Entonces- porque los intereses son calculados sobre el monto que tú debas.
Al principio tú debes todo. Cuando tú vas disminuyendo, Exacto. entonces el interés va disminuyendo. Exacto. Entonces, observación. Si usted en algún momento solicita un préstamo y sabe que tiene holgura para abonarle al préstamo, o sea, para ponerle más dinero al préstamo para usted deber menos, preferiblemente hágalo en las primeras etapas del préstamo. Porque al final, prácticamente, ya simplemente lo que tú debes casi no tiene interés. Entonces, como que no vale tanto la pena. Mejor tú sigue pagando eso mensual porque ya prácticamente todo lo que tú vas a pagar es lo mismo que te prestaron. En palabras llanas. Entonces, otro tema muy importante, Manuel, es explícale a la gente, por favor, cómo funcionan las dos modalidades de yo abonarle a un préstamo. Full. Hay dos formas de abonarle. Tú puedes abonarle a capital o tú puedes abonarle a cuota. Cuando tú le abonas a un préstamo a capital, supongamos que mi préstamo es de 100 mil pesos y yo le quiero abonar 10 mil pesos para disminuir el plazo, para que si yo tengo que pagar eso en 3 años, lo voy a pagar si yo tengo que pagar eso en 36 meses, lo voy a pagar en 33 meses, por ejemplo, tú lo abonas a capital. Y así, a menor plazo, menor interés tú pagas. La otra opción es abonarle a cuota, donde el plazo o el tiempo de ese préstamo, los 36 meses, se van a mantener igual, pero la cuota mensual que tú debes de pagar, que digamos que sea 5 mil, te va a bajar, por ejemplo, a 4.500. O sea que cuando yo voy al banco con unos 10 mil pesos adicionales que me entraron de un trabajo, de una picota, y yo lo que quiero es pagar menos tiempo, pero sé que puedo seguir pagando la misma cantidad que yo pagaba ya. Entonces yo le digo, abóname estos 10 mil pesos a capital. Al capital. Y así tú vas a disminuir tiempo y pagar menos interés. Y en el otro escenario, yo voy al banco y le digo, por favor, quisiera abonar estos 10 mil pesos a las cuotas. Exacto. Y lo que ellos van a hacer es que van a repartir esos 10 mil pesos para bajar a la cuota. Exacto. Te baja un poquito la cuota, vas a seguir pagando lo mismo de interés y vas a deber el mismo monto. En el caso de abonarle a las cuotas, básicamente lo que se hace es que tú vas a disminuir el monto que tú debes, esos 100 mil van a pasar a 90 mil, pero el plazo se queda igual. Así que esos 90 mil se redividen entre la cantidad de meses y tu cuota va a bajar un poquito. Exacto. Lo que tú pagas mensual. Ok. Entonces, wow. Un pro. Se fue una explicación muy larga de ese instrumento. Esa explicación vale mucho dinero. Así que ustedes lo tienen gratis aquí. Un pro de los préstamos es que tú lo vas a pagar en cuota y tú puedes tomar esos financiamientos, esos préstamos desde 1 año hasta 5 años. Entonces, tú puedes acercarte al banco y definir cuál es la mejor forma que tú entiendes que lo puedes pagar. Hay que tomar en cuenta que a menor plazo, menos intereses se le paga al banco. Y a mayor plazo, obviamente, vas a pagar menos cuota mensual, pero le vas a terminar pagando más intereses al banco o la entidad que te lo presta. Un pro muy importante es que los préstamos... Yo creo que eso que tú explicaste, la gente se va a quedar con muchas dudas. Okay. ¿Qué tú sugieres? ¿Seguimos desglosando los préstamos o le dedicamos todo un episodio más adelante? Podemos dedicarle todo un episodio a los préstamos. Yo creo que se le puede sacar mucho. Entonces, prendan la campanita y denle todos los botones que tengan ahí abajo para que usted esté al tanto para cuando ese video salga. Entonces, continúa. Los pros. Entonces, un pro muy importante es que la tasa de interés de un préstamo es muchísimo menor a la tasa de interés de una tarjeta. Claro. Incluso creo que son las tasas más atractivas prácticamente que hay en el mercado. Suelen ser las mejores tasas. Porque los instrumentos que vamos a mencionar después tienen como que otras tasas mucho más altas. Y lo que, bueno, nada más los préstamos informales, pero francamente no es lo que yo recomendaría. No, exacto. No, ni siquiera lo vamos a entrar en esta lista. Entonces, sí, tienen una mejor tasa de interés. También te generan historial de crédito, porque esa deuda que tú vas a tener, ese préstamo, va a estar en tu historial y los demás bancos o el mismo banco en algún momento puede ver y decir, ok, nosotros le prestamos 200 mil pesos, siempre lo ha pagado a tiempo. Entonces, eso es evidencia de que es una persona que paga bien. Ok. Que también es muy importante. Y otro pro, que yo necesito que tú me lo reiteres y me confirmes que es así, pero tengo entendido que si, por ejemplo, yo solicito un primer préstamo de 100 mil pesos, es más probable que a mí me den un monto después más alto. Claro. O sea, a mí no me van a prestar 800 mil pesos, por ejemplo, si yo nunca he pedido un préstamo antes. Ahora, si ya yo pasé por 100, en otro escenario, lo saldé, ¿verdad? Y en otro escenario 300, y en otro escenario 400, en otro escenario 600, ya es más probable que más adelante, en responsabilidades mayores de mi vida, yo pueda hacer una solicitud de un préstamo mucho más grande y que me den el go.
Claro, sí, es así mismo. Y sobre todo con los préstamos personales, que a diferencia de los préstamos hipotecarios y préstamos de vehículos, no tienen garantía. La garantía soy yo, como persona física. Ok. Entonces, sí, se toma muy en cuenta tu historial e incluso también pasa igual con las tarjetas de crédito y lo hablamos en el episodio de tarjetas, que al principio probablemente la tarjeta que te vayan a dar no pase de 20,000 pesos y $200. Pero después, cuando el banco va viendo que tú, o los demás bancos o asociaciones también ven que tú tienes un buen manejo, entonces te llaman y te dicen, bueno, tenemos una tarjeta ahora de 40,000 y $1,000, por ejemplo. Y así mismo va subiendo y con los préstamos también. Es un tema de confianza. Imagínense que esto es lo mismo que ganarse la confianza. El banco tiene que empezar a ver y confiar en que tú eres una persona buena paga para poder seguir prestándote más. Exacto. Ahora vamos con los contras. ¿Tú quieres decirlos? Deja ver. Ok, entonces, según los contras, para mí, el contra más grande que tiene es que el desembolso es total e inmediato. O sea, a menos que sea que yo tenga un préstamo preaprobado, yo no sé cómo funciona, yo no sé cuál es la diferencia entre preaprobado y aprobado. O sea, yo no sé si preaprobado es de verdad. O si como quiera tengo que hacer todo un trámite. Por lo regular hay que hacer todo un trámite. Por lo regular. Sí. Ellos lo único que me están notificando es que si yo lo quiero, me lo darían. Exacto. Pero igual tengo que pedirlo. Sí. Ok. Entonces, mi problema más grande con los préstamos es que si yo, por ejemplo, solicité 300,000 pesos para lo que sea que yo haya necesitado en ese momento, si tal vez yo necesitaba menos dinero de ahí o el compromiso que tengo es paulatino, tendré el dinero total desde el momento que yo firme y tengo que pagar intereses de ese dinero total desde el momento que yo firme. Sí, aunque no lo vayas a utilizar ahora mismo completo. Entonces, eso es un contra. Como que todo el dinero te lo dan junto. Claro, eso es lo único. Y tú tienes que tener muy claro, porque también tú estás hablando en el mejor escenario, pero quizás yo pido un monto y era más. Wow. Porque ahora tú tienes dinero de más, pero el problema más grande es cuando tienes dinero de menos. Pero entonces, ¿entiendes? Entonces, con los préstamos hay que tener mucho cuidado por eso mismo, porque quizás tú entiendes que necesitas 200,000 pesos, pero realmente son 250. Hay que hacer todo un proceso otra vez para poder, entonces, tú optar por esa diferencia que te falta. Pero yo puedo solicitar que me suban a un préstamo después de que ya me lo dieron. No. Ajá. Tú tienes que solicitar un nuevo préstamo. Entonces, usualmente, creo yo, ¿verdad? Puedo estar muy mal. Lo que pasa es que la gente, para no quedarse corto, mejor se queda largo. A veces pide de más, claro. Y entonces ahí es que está el problema. Estoy pagando dinero por ese dinero, estoy pagando intereses por ese dinero que solicité de más. Exactamente. Ok. Entonces, un tema de los préstamos que puede ser un contra para tus finanzas es que tú vas a tener una responsabilidad de pago mensual de una cuota. Sí. Que entonces eso va a provocar que se disminuya tu capacidad de gasto mensual. Exacto. Vas a tener menos dinero para gastar. O sea, si tú ganabas 40 y estás pagando 12 de préstamo, lo que te queda es muchísimo menos. Y estamos hablando de que eso no va a ser ni 1, ni 2, ni 3, ni 4 meses. Estamos hablando de años. Entonces, eso puede ser un poco como que contraproducente. Claro, tú tienes que evaluar muy bien tus finanzas antes de tomar esa decisión. Y otra cosa es que disminuye tu capacidad de endeudamiento. Porque si digamos que tu capacidad de endeudamiento total en préstamos personales sea $500,000 pesos y ya tú tienes tomado un préstamo de 400,000, si tú necesitas 200,000 más, va a ser más difícil. Claro. Porque ya tú debes una parte significativa. Okay. Así que, en general, esos son los pros. Ahora, veamos un ejemplo de la parte positiva que tienen los préstamos también. Pongamos de ejemplo que yo me quiero comprar un carro. ¿Cómo lo hago? Bueno, tú pudieras, entonces... Y aquí viene... Vamos a tocar un poco el ejemplo que hablamos ahorita. O sea, primero, con la parte de los carros, tú deberías de... lo máximo que te suelen financiar si un carro usado es un 80%. Ok. Del préstamo. O sea que si el vehículo cuesta $1,000,000 pesos, por poner números redondos para que sea más fácil llevarlo en mi cabeza, tú puedes financiar 800,000 pesos y tú deberías de tener como inicial por lo menos 200,000. Ok. Ese es el caso extremo. Idealmente. ¿Extremo? Ah, ok, ya. Extremo de financiamiento para el vehículo. Claro, entonces volvemos a lo mismo de ahorita. Mientras menos tú financies, mientras menos el monto de ese préstamo, entonces vas a pagar menos intereses y vas a pagar menos cuota mensual. Que ahí entonces viene tú tienes que tomar en cuenta cómo están tus finanzas. No es lo mismo tú tener un préstamo de $1,000,000 que paga 30,000 pesos mensuales a tú tener un préstamo de $500,000 que paga 15,000 pesos mensuales para tus finanzas. Ahí estamos dando un escenario. Entonces, si por ejemplo, ya con eso tenemos el 80-20 del financiamiento del carro, entonces, ¿cómo funciona lo del tema de ese 80% que me va a financiar el banco? Si, por ejemplo, son esos mismos 800,000 pesos, dite tú que a 5 años. Ajá, por ejemplo, puede ser a 5 años. Por ejemplo, a 5 años. Entonces, yo tendría que pagar mensualmente por esos 5 años lo correspondiente a capital, o sea, el dinero que me prestaron más intereses. El dinero
con el que el banco se queda. Entonces, eso es prácticamente lo que representaría mi cuota mensual. Sí. Entonces, según lo que ya explicamos, tú puedes abonarle o capital o a cuotas. Y si vas a abonarle, preferiblemente hacerlo desde el principio y no al final. Claro, y algo muy importante que queremos aclarar aquí, ya que ustedes también van a tener acceso a poder hacer el cálculo de más o menos cuánto tú pagarías de un préstamo con la página web que le dejamos en la descripción, es que los préstamos de vehículo y los préstamos hipotecarios hay que incluirle un seguro. Ok, Entonces, claro. aparte de la cuota que se le paga al banco, tú tienes que asumir de que hay una parte que va a tener que aumentar. Si la cuota son 30,000, entonces probablemente tú tengas que aumentarle por lo menos 3 o 4,000 pesos más de seguro mensual de ese vehículo. Sí. Los préstamos personales tienen un seguro, pero se paga por adelantado. Se suele pagar por adelantado. Usualmente, tanto el préstamo como las tarjetas de créditos tienen como gastos, tienen comisiones adicionales que hay que leerlo en la letrica chiquita. Por ejemplo, la tarjeta de crédito serían las renovaciones. Exacto. Y los seguros que son anuales. Que son anuales y que no son como voluntarios. No es como que yo puedo tomar decisiones aquí. Claro. Van porque van. Comisión por sobregiro, por ejemplo, con la tarjeta de crédito. Exacto. Entonces, en el caso de los préstamos, tenemos el gasto de cierre también. Gasto de cierre, gasto de seguro. Que el gasto de cierre es como... Viene siendo el monto que te cobran por la gestión del préstamo. Básicamente la gestión legal. Sí, exacto. La parte del contrato, de legalizar ese contrato y demás. Entonces, eso está como gasto de cierre. Y otra cosa es que los abonos también tienen comisiones. En la mayoría de los casos. Wow, sí. Eso es muy importante de los préstamos, que usualmente es muy incómodo. Y es que te cobran por tu abonar en periodos determinados. O sea, te dicen, por ejemplo, no puedes abonar sin penalidad el primer año. O, por ejemplo, si saldas, o sea, si lo pagas completo antes de los primeros 2 años, te cobran una cantidad de dinero significativa como para tú pensar si de verdad vale la pena o no. Claro. Y después de tú haber hecho planes de que tú ibas a saldar ese carro o ibas a saldar ese préstamo el primer año, te enteras después de que tiene penalidad por cancelación o abono y te quedas entonces con el sabor agridulce de que, wow, me enganché aquí pensando que iba a salir de esto de una vez porque me iba a caer un pago extraordinario de un trabajo que hice, para después darte cuenta que ni siquiera vale la pena tú saldarlo y que tiene el compromiso mensual por tiempo largo o prolongado. Claro. Lo bueno es que ya tú que estás viendo esto no te va a pasar. No va a ser una sorpresa para ti. Tienes que averiguarlo. Y lo vas a tomar en cuenta. Exacto. Entonces, cuarto instrumento son los extra créditos. Y los extra créditos pueden ser a través de una aplicación o de tu internet banking o también pueden ser a través de una tarjeta de crédito. Un extra crédito no es más que un producto que te ofrece el banco, te lo aprueba y lo tienes ahí disponible, que tú lo puedes desembolsar o utilizar cuando tú quieras y tú también puedes definir en cuántas cuotas tú lo quieres pagar. Entonces, es una facilidad realmente. Y algo importante sobre los préstamos, que es un pro que tiene todo esto, es que tú puedes desembolsar el monto o utilizar el monto que tú necesites en este momento. Exacto. Yo definiría el extracrédito como si fuese una mezcla entre el préstamo y la tarjeta. Es como que básicamente yo lo uso con la frecuencia y con las porciones en las que yo usaría una tarjeta y lo pago de la forma en la que pagaría un préstamo. Exactamente. O sea, es exactamente eso. Si nada más tengo que desembolsar, o sea, si nada más necesito ahora mismo 10,000 pesos, saco 10,000 pesos. Literalmente es una cosa que tú haces una transferencia de aquí a aquí. En todos los bancos que tienen extra crédito es así, ¿verdad? Sí. Es como una transferencia que tú te haces de una cuenta a otra. Sí, es con la aplicación, sí. Hay otros bancos que solamente lo tienen con la tarjeta física. Ok, tú puedes literalmente solicitar una tarjeta también para el extra crédito, cosa que yo me enteré ahorita. Entonces, dite tú, te aprobaron un extra crédito de 100,000 pesos y tú necesitas 10. Tú sacas los 10,000 pesos y tú puedes poner en la cantidad de meses que te gustaría pagar eso en plazos. O sea, si por ejemplo tú le pones 10 meses, entonces ya tú sabes que tú vas a estar pagando 1,000 pesos por 10 meses. Y todos los meses te van a cobrar los 1,000 pesos. Ahora, a eso se le suman los intereses. Más o menos por dónde andan los intereses de los extra créditos. Los intereses van como desde un 22 a un 36% anual. Anual. Entonces, uno tendría que dividirlo. Es como literalmente en el medio de la tarjeta y los préstamos, sí, 100%. literal. Uno tendría que dividir entonces ese número entre 12. Si tú quieres saber cuándo te cobrarían de intereses mensual. La verdad es que dentro de los Pro tiene que, primero, tú puedes desembolsar solamente el monto que necesitas y no todo el monto que te aprobaron. Y otra cosa es que tú puedes hacer más desembolsos. Sí. Si yo hoy lo que necesito son 20,000 pesos, pero a principio de diciembre necesito 40,000 más, entonces yo
hoy tomo 20 y pago intereses sobre 20 y mi cuota sobre 20. Y en diciembre desembolso los 40 que necesito, siempre y cuando tú tengas un monto aprobado disponible, ¿verdad? Para mí, un pro súper importante es que no tiene penalidad por ni abono ni cancelación. O sea, si usé 10,000 hoy y mañana tengo los 10,000, puedo ponerle los 10,000 de nuevo y no pagué un peso de más. Claro. Bueno, creo que te hacen un débito por seguro, ¿no? Cuando tú desembolsas. Sí. E igual que muy parecido a los préstamos, sobre ese monto te ponen un seguro de vida. Ok, pudiésemos decir que si desembolsé 10 hoy para pagarlo mañana, voy a pagar un pequeño fee por el seguro de esos 10,000 pesos. Sí, exacto. Ok. Y otra cosa que me gusta mucho es que tú puedes elegir la cantidad de cuotas y que por lo regular empieza desde 6 meses. O sea que si yo quiero un préstamo que sea muy a corto plazo para resolver algo súper puntual, o que, por ejemplo, estamos en junio y yo sé que en diciembre me cae mi doble sueldo, yo pudiera tomarlo a 6 meses y ya con el doble sueldo terminar esa partecita que falta. Ok. Voy a decir... Ajá. No tiene costo de abono. Exacto. Y otra cosa sumamente importante que para mí es importante es que puedes tener el extra crédito disponible literalmente en tu aplicación ya listo, no usarlo y no pagar nada por eso. Exacto. Es así, ¿verdad? Sí, es así. Eso hasta cierta seguridad puede dar. Claro, es 100%. como tú tenés... O sea... En algún momento yo te hice la pregunta como para temas de finanzas personales y era que si era muy mala idea yo tener un extra crédito preaprobado. Como fondo de emergencia. Como fondo de emergencia. Claro. Bueno, si tú no tienes fondo de emergencia, mejor que nada. Sí. Eso definitivamente es una buena opción porque siempre va a estar disponible ahí para ti. Pero lo ideal siempre obviamente tener tu fondo de emergencia. Pero en casos de emergencia, que tú no tengas fondo de emergencia, el extra crédito puede ser un gran amigo para ti también. Exacto. Entonces, la tasa de interés suele ser alta en comparación a un préstamo. Obviamente está muy cerca del doble, si no sobrepasa el doble. También es un instrumento muy confuso. Cuéntanos un poquito de eso, ¿verdad? Wow, señores, wow. Yo ahora mismo tengo un extra crédito y la verdad es que es sumamente enredado. O sea, a mí me gusta llevar mis finanzas muy cuadradas. A mí me gusta saber cuánto yo pagué de intereses en el banco, cuánto yo pagué de capital, cuánto yo pagué por comisiones de lo que sea. Y el extra crédito es sumamente complejo. O sea, a veces tú haces un abono o un pago y hay como un débito en otra cosa que parece otra cosa, el número no cuadra, tú no sabes dónde salió. Es súper confuso. Es muy confuso. Es muy confuso. Nosotros podemos darnos la tarea de hacer toda una investigación de cómo realmente funcionan los extra créditos y explicarlos. Porque la verdad es que es un instrumento sumamente estratégico, pero yo siento que es incluso peligroso. Porque es muy tentador. Es muy tentador. Está literalmente a un clic de tú usarlo. Literalmente. Entonces... Pero bueno, son sumamente confusos. Pero si usted lo usa para emergencias y no se vuelve loco y no lo usa para compra compulsiva, todo va a estar bien. ¿Algún otro contra, Manuel? Sí, claro. Importantísimo sobre lo confuso. Que si tú desembolsas más de una vez, te cambia el plazo. O sea, si yo desembolsé 20,000 pesos hoy y lo puse a 24 meses, por ejemplo, y después yo quiero desembolsar 10,000 pesos más y yo decido, bueno, yo le voy a poner 6 meses, esos 10,000 pesos para pagarlos rápido. Entonces, el nuevo plazo de todo el monto, de los 20 más los 10, es 6 meses. Por lo que tú imaginas ya la cuota como va a aumentar significativamente. A mí me pasó eso hace muy poco. Eso es como un truco casi que estamos dando hoy. O sea, realmente cuando a mí me pasó eso, señores, yo me puse fría. Yo le debía un monto específico al extra crédito y yo saqué un poquito que necesitaba en ese momento que no tenía otro método de pago. Y yo decidí que ese poquito, como era tan poquito, le voy a poner una tasa bajita. Yo decidí ponerle 6 meses a esa tasa. Señores, cuando yo actualicé la aplicación, que yo vi que mi cuota a pagar en los próximos 4 días era de 24,000 pesos. Cualquiera sale corriendo, sí. Yo dije, ¿qué fue lo que yo hice con esto? ¿A qué fue que yo le di? Pero no, es que él literalmente toma todo el monto que tú tienes ya desembolsado del extra crédito y lo ajusta a ese nuevo plazo que tú le pones. Así que yo lo que hago es que cada vez que saco cualquier dinero, no importa cuánto, yo me voy al más lejos y le pongo el plazo más largo. El plazo máximo, que realmente no está bien. No, porque va a pagar mucho más intereses. Exacto, pago mucho más intereses, pero como ahora mismo necesito realmente flujo de efectivo, necesito tener capital disponible, entonces yo le pongo la tasa más bajita y desde que pueda, entonces le abono o lo pago. Claro, eso es lo ideal. Entonces, como ejemplo, tenemos aquí que si tú no tienes dinero puntual hoy para pagar la universidad, por ejemplo, que es algo súper importante que tenemos que seguir pagándola, tú pudieras desembolsar
parte de tu extra crédito o utilizar tu tarjeta de extra crédito para pagar la universidad y poder definir en cuántas cuotas, que el mínimo son 6, tú la vas a pagar en el futuro. Con miras, por ejemplo, una forma que se puede utilizar de manera inteligente es, bueno, el mínimo son 6 cuotas, yo lo voy a poner a 6 cuotas y desde que tenga ese dinero, voy y cancelo ese extra crédito. Instrumento número 5 son las líneas de crédito. La línea de crédito es un instrumento maravilloso, literalmente, porque la ventaja es que la institución básicamente te presta una cantidad de dinero. Supongamos que yo desembolso 100,000 pesos de línea de crédito y yo mensual solamente voy a pagar intereses. Así que si esa línea es de 100,000 pesos y los intereses son 15%, yo voy a pagar 15,000 pesos mensuales. Yo no le tengo que pagar nada del capital. Entonces, eso me permite a mí tener mucho mayor flujo de efectivo, porque en vez de yo tener que pagar, como los préstamos, una parte de capital e interés, yo aquí solamente voy a pagar esos 15,000. Ahora, un problema... Detalle muy importante. Ajá. Esto es para empresas, negocios. O sea, esto no es para una persona. Yo le iba a hacer un poco más dramático, pero sí. Entonces, el problema es... Lo siento, te maté el chiste. Dije, un problema. Digo eso. Pero eso está sumamente interesante para las personas emprendedoras. Claro. Porque al momento donde tú estás registrado, me imagino ya como empresa, como persona jurídica, que si usted no tiene conocimiento de eso, entonces vaya al último episodio que sacamos, donde hablamos de todo ese tema que tiene que ver con la DGI y formalizarse. Entonces, ya, obviando la payola al video anterior, ¿verdad? Se supone que si yo necesito 100, yo voy a pagar intereses sobre los 100, no sobre el total aprobado. No, exacto. Sobre el monto que tú adeudes, que tú tengas desembolsado, tú vas a pagar intereses sobre ese monto. Que esa es la gran diferencia que tiene realmente el extra crédito y la línea de crédito. Es que en el extra crédito, mensualmente, que fue el instrumento anterior que mencionamos, el extra crédito mensualmente yo pago tanto capital como intereses. Claro, por lo que la cuota... ¿Qué? La cuota es mucho mayor. Exacto. Y eventualmente, en el extra crédito, que es el instrumento anterior, saldo el préstamo solamente con las cuotas. Exacto. Entonces, en este caso de este instrumento, que es la línea de crédito, si yo solamente pago las cuotas que me corresponden, que son intereses del dinero que solicité, entonces yo siempre lo voy a deber. Yo en ningún momento voy a dejar de deber, dado que yo solamente he estado pagando los intereses. Exactamente. Entonces, Manuel, por favor, explícanos a todos, ¿en qué momento este instrumento es estratégico? Ok, como tú bien dijiste, este instrumento está súper enfocado, por lo menos en la República Dominicana, a negocios, a empresas. Y tenemos todo un tema muy interesante que atacar ahí, y sobre todo es la parte de que para las instituciones financieras prestarle a un negocio exigen la 95% de las veces que tú tengas 2 años de operaciones. Ok, sí. O sea que, a pesar de que esto es además para negocios, tu negocio debería tener por lo menos 2 años ya constituido como persona jurídica, que lo hablamos en el episodio anterior. Entonces... Para cualquier tipo de financiamiento, ¿no? Para cualquier tipo de financiamiento. Ok. Entonces, la línea de crédito es ideal para tú financiar el inventario. Si yo tengo una tienda de ropa y necesito comprar más porque voy a conseguir un descuento o porque ahora viene Navidad y debería tener un buen inventario para poder tener disponibilidad de varios artículos en Navidad y poder vender más, entonces a mí me convendría 100% tener esa línea ahí, desembolsar ese monto, comprar mi inventario y al final ese dinero, esos 100,000 pesos que yo voy a desembolsar, yo lo voy a tener aquí en inventario. O sea que, en teoría, si mi negocio es súper estacional, aquí me estoy dando un ejemplo un poco más profundo, pero si mi negocio es muy estacional y yo vendo mucho en diciembre, entonces yo pudiera tomar esos 100,000 pesos, comprar el inventario, venderlo en diciembre y como yo sé que enero, febrero, marzo y abril no son meses tan buenos, con esa ganancia que yo voy a tener de esa venta, cancelar esa línea de una vez, pero mientras tanto, esos 2, 3 meses que yo tuve, lo que me llegó la mercancía y la vendí y la cobré, entonces solamente pagué intereses al banco. Exacto. Otra cosa que tú puedes, para lo cual la línea es muy útil, es para las cuentas por cobrar. Si yo tengo un negocio que tengo muchas cuentas por cobrar porque mis clientes me pagan a 60, a 90 días, porque yo tengo que seguir pagando mis gastos, entonces con una línea de crédito yo voy a poder tener ese capital de trabajo, ese flujo de efectivo disponible ahí y solamente pagar intereses. Siempre tomando en cuenta que se supone que cuando mis clientes me empiecen a pagar, yo debería también de cancelarla. Okay. A menos que el negocio se mantenga siendo cíclico todo el tiempo. Entonces, confírmame varios detalles. ¿Se paga algún monto por tener ese instrumento ahí disponible? No. Igual que el extra crédito,
tú lo tienes aprobado y tú lo desembolsas cuando tú lo necesitas. Si no, no pagas nada. ¿Tiene algún tipo de penalidad por saldo o abono? No suele tenerlo. Ok, es normal que no. Es normal que no. Porque la línea, idealmente, la idea es que tú desembolses y canceles. Desembolse y cancele. ¿Y usualmente qué tan altas son las tasas? Va muy, muy cerca a los préstamos. ¿Es verdad? Sí. Wow. Va Eso está muy excelente. cerca a los préstamos. Lo único es que, obviamente, esto es un instrumento un poco más riesgoso que un préstamo de cara al banco. Para el banco es más arriesgado yo tener que darte los 100,000 y que tú nunca me lo devuelvas. Yo prestarte 100,000, pero que mensualmente tú me estás devolviendo algo, por lo menos. Entonces, las instituciones financieras son un poco más cuidadosas al momento de ofrecer este producto, eso sí. ¿Tú sabes qué se me ocurre ahí, abriendo un pequeño paréntesis? Deberíamos hacer un episodio hablando de cómo funciona el historial de crédito para las empresas. También, claro que sí. ¿Es igualito que para la persona normal? Es igualito para la persona normal. Ah, pues ya no hay video. Que hay un video completo explicando el historial de crédito y el score de crédito. Entonces, continuando y finalizando con la línea. Exacto. Vamos con los pros. Tú solamente vas a pagar intereses sobre el monto que tú debes. Entonces te permite que tu flujo de efectivo no se vea tan afectado en el negocio. También vas a poder desembolsar el monto que necesites sin exceder, obviamente, el monto que te aprobaron inicialmente. Puedes tenerlo y no desembolsarlo si no lo necesitas. Por favor, Manuel, explícanos los contras, porque no tengo nada de experiencia con el instrumento. Ok. Los contras son que es un producto exclusivamente para negocios. Son muy pocas personas físicas que se le presta o sea, que hay gente que se lo perdonan. Sí, claro. Para toda la vida hay excepciones. He conocido personas que sí le han prestado línea de crédito. Entonces, un contra es que tú solamente pagas intereses, por lo que todo el tiempo tú siempre vas a deber todo el dinero. Exacto. A diferencia de un préstamo que cada mes que tú vas pagando una cuota, tú debes menos al banco. Exacto. Y aunque no lo utilices, todo el monto o tú no desembolses nada, se va a ver en tu historial de crédito. Es muy probable que se vea en tu historial de crédito que tú tienes eso aprobado. Y si tú vas a solicitar más préstamos, entonces la institución financiera va a poder decir, bueno, ok, te podemos prestar más, pero teniendo claro de que él tiene aquí una línea de 1 millón aprobada, que si la desembolsa, entonces va a estar bien endeudado. Sí. Ya hablamos de los ejemplos. Funciona súper bien para financiar el inventario, las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar de tu negocio. Siempre enfocado en cosas que se supone que se va a poder recuperar en 1 año o menos. Esa es la idea de la línea de crédito. ¿Y yo no lo pudiese usar para emprender? Ah, yo no lo puedo usar para emprender. Está muy arriesgado eso. No debería. ¿Tú sabes que sí debería? Ajá. Deberíamos hacer un episodio diciéndole a la gente cómo comenzar un negocio desde cero con las condiciones óptimas. Y yo creo que deberíamos anotar eso por ahí para que la gente lo espere, lo vea. Y si usted tiene pensado en emprender, lo haga de la mejor manera. Entonces, concluyendo el episodio de hoy, esperamos que haya sido de mucho provecho. Señores, la intención del video no es que usted se endeude, es que si le corresponde hacerlo, lo haga de manera estratégica. Que no diga, no, mira, yo lo hice con una tarjeta de crédito porque yo no sabía que existía la línea de crédito o porque yo no sabía que existían los extra créditos. Ahora ya usted sabe todo lo que existe. Y si mañana aparece una cosa nueva, aquí en Números Verdes se lo vamos a explicar. Así que, Manuel, ¿algo más que agregar antes de finalizar? Claro que sí. Recordarle a ustedes que siempre pueden compartir nuestros videos. Eso es un contenido súper valioso y que hasta cierto punto es totalmente gratis para ustedes. Recuerden seguirnos y también déjenos en los comentarios de qué temas a ustedes les gustaría que nosotros hablemos en los próximos episodios. Sí, en verdad yo creo que la gente debería dejarnos en los comentarios experiencia que le hayan pasado con esos instrumentos. También. Porque podemos hacer una parte 2 respondiendo dudas. Si ustedes tienen alguna situación con alguno de estos casos, con alguno de estos productos, entonces déjenlo en los comentarios o nos lo pueden enviar por DM, nos lo pueden enviar por el DM de Patreon también. Y entonces en una próxima ocasión sobre el mismo tema vamos a estar respondiendo esas preguntas. Así que sin más nada que agregar, muchísimas gracias por escucharnos hasta aquí y nos vemos en el próximo episodio. Bye bye.